Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero importante, trascendente ceremonia en lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. Bien, ustedes tienen la palabra. Adelante. Un poquito más hacia atrás. Gracias. Sí, Constantino, adelante. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, en la psicología han hecho algunos experimentos donde el poder excita, pero cuando hay ignorancia hay un gran problema. No entiendo cómo que el poder excita, no entiendo. Sí, el- hicieron experimentos donde pusieron, bueno, en una película que vi, pusieron a las personas, unas que eran jefes eran como cinco jefes de una cárcel y los otros eran eh, pues los que fingieron como delincuentes, pero no eran delincuentes, era un experimento. Y los que tenían el poder empezaron a reprimir, A ver, incluso los que eran tenían amigos. el poder, los que tenían la autoridad, es muy diferente. Sí, tenía la autoridad y el poder, ¿no? Porque eran los que mandaban en el Es lugar. que poder es una palabra tan amplia, hasta se lo asignamos a Dios. Por eso me gustaría buscar otras. Bueno, la autoridad entonces. Tenían la autoridad y sí, ok, y el mando, ok, Sí, y empezaron a reprimir a los que estaban ahí, sí. a violar los derechos humanos, ¿no? ¿Qué nos puede decir, maestro? Gracias. Entonces, pues eso no es tan anormal que a las personas se les suba la adrenalina, el desquite, lo reprimido, lo oculto en su inconsciente, la rabia de no poder precisamente usar otras maneras. Si usted recuerda, hablando de películas, en la lista de Schindler, hay un momento donde el señor Schindler le dice al nazi que era un sádico. Le gustaba matar como conejos a distancia. Y le dice, el verdadero poder es decidir, no simplemente dejarte llevar por tus impulsos. Tú no tienes el poder, tú te dejas llevar por el impulso. Tendrás muchas cosas, pero no tienes el poder sobre ti mismo. Entonces, esto es ese paso del impulso, de la reacción a la toma de decisión, sabiendo las consecuencias. Si uno lastima a otro, si midiera las consecuencias en un sentido de una vida continua y sabe la ley del karma, que lo que haces te hacen, que toda fuerza en un sentido provoca exactamente una en sentido contrario y de la misma magnitud, etcétera, eres conocedor de leyes, de códigos, de valores, no lo harías. Y recuerden las palabras del Maestro Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabían en qué se estaban metiendo. Pero el perdón divino, yo no creo que haya perdón divino, hay justicia, porque con el perdón habría mucho desorden, habría mucho bandos, habría, pues como lo hay aquí en el mundo de lo humano. Si ustedes tienen un consentido, pues habrá un resentido. Eso ténganlo por seguro. En cualquier grupo donde hay consentidos hay resentidos. Entonces, son algo de las estructuras del poder temporal. Ya le voy a poner un adjetivo. Poder temporal, poder.
animal que tiene sus consecuencias para la misma persona. Por ejemplo, las gentes que matan, en su inconsciente siguen matando, pero dormidos y a veces medio dormidos. Entonces, el poder tiene tantos niveles de aplicación y tantas posibilidades éticas y antiéticas, humanas o antihumanas, divinas y antidivinas, usándolas en sentido contrario a su verdadero propósito. No es tan anormal eso que usted narra. ¿Cuánta gente no se le sube el rango, el cargo a la cabeza? O más bien se le mete a las entrañas y desde ahí reacciona, no piensa. Por ejemplo, nosotros afirmamos que la jerarquía, si existe la jerarquía que sí existe en la vida y en el universo y es necesaria, es de servicio, no de mando, no de imposición, sino de educación. Así vamos descubriendo el sentido del por qué y para qué de cada cosa que se nos presenta en la vida. Si alguien no tiene dominio sobre sí mismo, no va a tener dominio de sus impulsos, que es el inicio de empezar a tener cierto control, cierta educación, ciertos valores. Ahí se empiezan a notar. No sé si es lo que yo puedo comentar como referencias de esta mal uso y abuso de la autoridad. Acuérdense que en el campo administrativo tú puedes tener una autoridad, pero tienes que tener la responsabilidad junto. Y un principio administrativo es que la autoridad se delega, pero la responsabilidad no se comparte. Y eso han sido estudios y estudios y formas de... Y se ha llegado a este tipo de conclusiones. La autoridad se puede delegar, pero la responsabilidad se comparte. ¿Alguien más que desee compartir? Adelante. Sí, maestro, es que hoy en día estamos viendo esa forma de actuar de las personas que tienen el poder o la autoridad, persiguiendo a las personas que no, que dicen que no tienen sus derechos aquí, ¿no? Y son muy agresivos los, las personas que están haciendo este trabajo, pero están respaldados por el poder, ¿no? ¿Y quién Y puso a esa entonces, gente en el poder? La mayoría. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Cuando hay problemas, mucha gente tiende a quitarse la responsabilidad que le toca o intenta quitársela. Vuelvo a decir que no se puede, que solo se comparte y sigue compartiendo. Y entonces proyecta en una sola persona los anhelos que él resuelva, no todos resolvamos. Y se dan esos casos de abuso de poder, centralización de poder, de nacionalismos, de locura,
de pérdida de piso, nacionalismos muy, muy violentos, pues hay que esperar a que eso se ajuste, ¿no? No creo que un relámpago o un ovni o alguien que venga de afuera va a arreglar eso. Debe arreglarse reconociendo las repercusiones en la realidad y tomando decisiones. En el mundo político se da en las elecciones, en el mundo humano con la toma de conciencia y la rectificación o enmienda. Pero bueno, la pregunta es cómo se va a resolver. Pues por los mismos actores que pusieron esas gentes. Bien, ¿alguien más que deseen compartir o preguntar? Está habiendo un giro muy importante en el plano social, político. Durante mucho tiempo, en el caso específico de lo que usted habla, Estados Unidos promovió el libre mercado y ahora ya no, porque a un señor se le ocurrió que eso ya no es un modelo que no le gusta. Quiere sacar más beneficios con otros modelos, imponer. Y todo lo que asustó fue puro bluff, porque está llegando que si tarifas del 50 y de 70 amenazó no sé cuánto, le está poniendo el 10. Sinceramente, para mí es una broma de muy mal gusto. Estar jugando con el mundo, con la riqueza y pobreza de la gente, que al final los que tienen dinero y cierta solvencia, pues van a pasarla, pero los que no van a sufrir mucho. Y eso genera karmas muy fuertes para los países y para el mundo. Hay que no solo actuar, sino prevenir, y no solo proponer, también proponer. Y empieza el cambio del mundo a partir de mi propio mundo. Eso es innegable. Bien, alguien más que desee compartir o preguntar. Un mundo orquestado desde las Naciones Unidas, por lo menos intentarlo, con 140 y tantas naciones, ¿sí? Creo que de inicio fueron 108, no me acuerdo cuántas. Después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente, en el año 46, creo, terminando la Guerra Mundial, la Segunda. Y ahora ya no funciona. Cada quien está jalando para su lado. Estamos viviendo un sistema de anarquismo, nacionalismos muy extremistas. Y claro, siempre hay gente que con este tipo de gobiernos, de organización política, o sea, social, pues se aprovecha. Y luego no se va a llevar nada más que problemas en el alma, porque si tú odiaste, te vas a llevar el odio que llevas dentro. ¿O qué te vas a llevar? Pues eso. Falta educación, falta sentido de las repercusiones a largo plazo de estas cosas, reflexiones, acuerdos, compromisos. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Maestro, buenos días a todos. Yo quería hacer un comentario respecto a lo que usted está diciendo. Pues ya nosotros lo estamos sintiendo. La gasolina ya está cara, todo en el mercado es muy caro. Y la otra vez quise ir a comprar, iba a comprar una estufa y ya había hecho la orden y todo, pero era Samsung. Y, y me dijeron que no había porque China no mandaba las cosas, porque no había producto que mandar. Pero Se Samsung decía, no es chino.
pues lo mandan de Es China. coreano, creo. Ya, Bueno, puede ser que lo hagan en China, puede ser, está bien. pues ya sabe que, por ejemplo, aquí el señor que tiene el poder quiere que se compre puro carro Chrysler, pero pues se ensambla en México. Y pues yo no sé si sea verdad eso que me dijeron en la tienda, que no había por eso, pero sí la otra vez escuché en las noticias que los buques que llegan a California había no sé, de una cantidad gigante, había menos del tercio de lo que venía. Y pues aún así las personas siguen insistiendo y creyendo que el Señor es muy bueno, porque incluso en la casa donde yo trabajo, el Señor dice que todo está perfecto lo que él hace, con excepción de las tarifas, porque es inversionista el señor. Pero pues no es cierto, porque ellos están metidos en solamente en su realidad y no ven hacia afuera. Entonces, pues sí ya está pegando, ya nos está pegando a nosotros en la economía, por mucho poquito, ya está pasando eso. Ese era un comentario, maestro. Sí, hay que ser justos, hacer lo que toca. Sí, adelante en Artardón. Y el trabajo del Chela es desarrollar sentido de justicia, no de bondad y de maldad, sino de justicia. Adelante, Enar Tardón. Sí. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Quería preguntarle un poquito sobre el sentimentalismo. Se ha nombrado muchas veces aquí como un obstáculo para el camino iniciático. Y al quitarse uno el sentimentalismo, ¿puede haber riesgo de anular o ocultar los grandes sentimientos? ¿Puede haber una confusión Es que entre ambos? sentimentalismo es exagerar y solamente meter sentimientos subjetivos, sin piso objetivo. Y lo está mezclando con un tema de error, ¿no? Toda enfermedad y malfuncionalidad es por excesos o por faltas. Yo nunca he hablado de falta de sentimientos, buenos sentimientos. Yo he hablado de sentimentalismo. Mire, los sentimientos van y vienen. Pueden cambiar muy rápidamente, son como las olas, es agua. Puede cambiarse de color, puede cambiarse de envase, de presentación, etcétera. Necesitamos algo más claro y esos son principios y valores que luego llevarán y guiarán a los sentimientos, pero los sentimientos no pueden guiar los valores. Ahorita quiero y mañana ya no quiero, pues no. Ese es Esa es una exageración de cómo me siento. Es como el clima, es un estado sentimental, deprimido, acelerado, cambia y cambia, es natural y tenemos que estarlo ajustando y canalizando hacia cosas constructivas. Yo nunca he hablado, mire, a partir del tercer chakra especialmente, se da un gran vicio, se llama amoralidad, sin moral. No es lo mismo que inmoral. Inmoral es en contra de la moral o de lo establecido, ¿sí? Pero lo amoral es que yo impongo en sentido subjetivo y anárquico mis propias condiciones y valores. No por el bien común, sino por lo que me conviene a mí. Anarquismo. Entonces, no confundamos. Todo tiene su función y su buen uso y su mal uso. Yo nunca he hablado de falta de sentimientos. Yo he hablado de que no nos podemos dejar llevar por los sentimientos. No es la cabeza. Los sentimientos no están en la cabeza, están en el abdomen, están en las necesidades más inmediatas de una persona. ¿Dónde están los sentimientos? Llegan hasta si alcanzan a subir, llegan hasta el corazón. Del corazón en adelante no hay sentimientos, hay leyes. El verbo se hace carne. Entonces,
No es tema, hasta un nivel, los sentimientos funcionan y pues, buenos sentimientos, pero arriba de eso no. El universo no se mueve. ¿Quieres o no quieres? ¿Cómo te sientes? ¿A poco un planeta le pregunta a otro cómo te sientes? No, no. Si está cayendo agua, le pregunta, ¿cómo te sientes, Tierra? Pues bien empapada por ti, pues ¿cómo voy a sentir? Pero no tengo opción. Entonces, hay cada cosa en sus niveles, tiene su importancia. Fuera de ahí, no. Como mucha gente ha expresado, si tienes hambre, estás muy hambriento después de varios días de no comer, pues ahí los valores y principios, sal primero de la bronca, porque ya no aguantas, ¿sí? Solo una persona con muy altos, elevados, fue más allá de los sentimientos, sin dejar de tener sentimientos, puede tener clara la mente, tener clara el corazón, tener clara el espíritu. Yo nunca he hablado de faltas. Yo no estoy a favor de una moral particular, pero la moralidad es lo más peligroso que hay. Y hay gente que no tiene reglas más que las propias. Como dicen los narcotraficantes, si te metes a este negocio, esto lo tienes que aceptar, la ley de la selva. Mata a todo aquel que te amenace. ¿Sí? Y ni siquiera eso es un instinto de sobrevivencia radical, pero que le va a llevar a mucho sufrimiento a esa persona y a las que estén cercanas. No, pero yo nunca he hablado de falta de sentimientos. Lo que he dicho es que no nos podemos guiar por los sentimientos, porque no es la cabeza. No podemos guiarnos por la defensa del carro. Tenemos que guiarnos pues, con donde la cabeza y los brazos llevan el control. Pues, cada cosa en su lugar y en su dosis y en su función está bien. Pero normalmente al tener 70-80% de agua en nuestro sistema, pues normalmente le exageramos un poco con los sentimientos subjetivos personales que el Buda le llegó a llamar deseos, kama, con K. Muy bien, ¿alguien más ya para terminar? Gracias, maestro. ¿Está malita usted o está descansando? Es que la veo. No, tengo una migraña muy fuerte hoy. Ah, caramba. Mm. Ya está remitiendo, ¿eh? Si no, no podría estar aquí. Bueno, masajese Mm. aquí, suavecito. Ah, bien, bien. Es un tema de constricción muscular, entonces tiene que tratarlo desde el ángulo de la tensión y lo que provoque eso. Bueno, Margarita Manjarres, adelante. Espero Hola, muy que buenos. se baje esa tensión que trae. Sí, adelante, Muchas gracias. Margarita. Sí, hola, muy buenos días, maestro. Muy buenos días a todos. Este, bueno, yo recuerdo que cuando más sentimental era, o sea, exageradamente, era cuando más quería yo que las cosas fueran como yo quería, cuando ignoraba más, cuando me conocía menos, cuando me gana más el egoísmo. Entonces, esas cosas son las que a mí me provocaban y al todavía exagerar en algunas emociones. Sí. ¿Cuál es el opuesto del egoísmo? Oh, qué buena pregunta, ¿cuál sería? No, es sencilla.
La saben. ¿El servicio, maestro? El altruismo. Al Es altro, cierto. hay que decir al otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es altamente altruista. Toma en cuenta al otro. Altruismo es tomar en cuenta las necesidades de otros. O altro significa en italiano, posiblemente en latín, el otro. ¿Ok? Es la Em- traducción. Empáticos, ¿Perdón? empáticos. Tiene otro sentido. Empáticos es que te puedes poner en el pie del otro, pero altruista quiere decir que tomas en cuenta las necesidades del otro. Se parecen, pero no son, son primos hermanos. Muy bien. Y el egoísta, pues no toma en cuenta eso. Y entonces va a provocar resistencias en contra. Entonces hay que ser muy bien. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? ¿Y cuál es la práctica que tenemos señalada como miembros de la orden de estar practicando? Servicio impersonal y desinteresado. Eso es altruismo. ¿Sí? Estoy pensando, sintiendo y siendo correspondiente con el otro, al alto, altruismo. Muy bien, que pasen un bonito día de luz, de crecimiento, se puedan reír un poquito de las exageraciones que tenemos a veces los humanos, de un lado o del otro. Le echamos la culpa a los demás, aunque no, nada más porque dicen que nos vio feo se cayeron las cosas. Conste que no estoy echando piedras. Muchísimas gracias, que pasen un bonito día, Pax. Gracias, Gracias a Un maestro. usted. día Gracias. productivo e Mejórate. interesante. Pax. Gracias, Enhorabuena. maestro. Un Buen día a abrazo, todos. Gracias, Enar. maestro. Gracias, Buen día, Nar. hermano. Cuídate. Enar, Buenos días. que Adiós, suelte Andy. eso que trae ahí en la cabeza. Que Es lo te que le mejores, está hermano. oprimiendo el cerebro. Mejórate, Nar. Que se Sí, Son alivien. las energía de la vesícula, el esfuerzo, los sobreesfuerzos, y ujú. luego tiene sus contrapartes. Cuídese mucho, por favor. Dios Gracias. Un sigue abrazo, viviendo. Enar.